Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales, que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. A veces, la oscuridad se cuela en los lugares más tranquilos, en una calle cualquiera, en una habitación infantil, en un pueblo donde nunca pasa nada. Y cuando lo hace, deja cicatrices que marcan de por vida. Hoy en Archivo Mortal vamos a hablar de una historia que no solo hiela la sangre, sino que también inspira. La historia de una niña de 8 años que fue secuestrada de su propia cama, arrastrada por un descampado y abandonada para morir. Pero no murió. Jennifer Sweet sobrevivió. Y no solo eso, años después, cuando muchos habían perdido la esperanza, ella decidió enfrentarse a sus peores pesadillas y ayudó a atrapar a su agresor. Este es un caso de supervivencia, aunque como verás, a veces el camino para llegar a la justicia puede durar media vida. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, darle un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Jennifer Sweet nació en 1982 en Dickinson, Texas. Es hija única de Ellen Sweet y solo se tenían la una a la otra, ya que Ellen era madre soltera. La infancia de esta niña fue muy feliz hasta el momento de los hechos. Madre e hija vivían en un suburbio de esta localidad, debido a que no podían permitirse nada mejor con el sueldo de Ellen. Su piso era un primero, pero con una altura a ras de suelo, como si fuera un bajo. Es importante este detalle. Nos trasladamos entonces al 9 de agosto de 1990, cuando Jennifer tenía tan solo 8 años. Era una noche de verano y la pequeña estaba en la cama de su madre durmiendo, pero probablemente debido al calor, Jennifer no paraba de dar vueltas en la cama y patalear. Así que su madre decidió llevarla a su cama para poder descansar, ya que al día siguiente trabajaba. Como Jennifer se había desvelado un poco, estuvo leyendo un par de cuentos en su cama y se quedó dormida. Como hacía mucho calor y el aire acondicionado del edificio no funcionaba, tenían las ventanas abiertas para que entrase un poco de aire fresco. Esa misma noche, un desconocido se coló por la ventana de la habitación de Jennifer, la cogió en brazos y salió por el mismo lugar por el que había entrado. La niña se despertó cuando este hombre la cargaba en brazos, trasladándola a su coche. Este extraño le dijo que no se preocupase, que era policía, evitando que la niña se pusiera nerviosa. Aunque Jennifer no le creyó, se encontraba muy calmada. El hombre condujo hasta un lugar apartado donde sacó un cuchillo, lo puso en la garganta de Jennifer y le preguntó: ¿Te estoy asustando, niñita? Enseguida comenzó a estrangular a la pequeña hasta que perdió el conocimiento. En este momento, el hombre comenzó a abusar sexualmente de la niña. Ella recuperaba el conocimiento, pero lo perdía de nuevo, y era consciente de lo que estaba pasando. Después, con el cuchillo que había usado para amenazarla, la rajó el cuello de un extremo al otro. Luego la sacó fuera del coche y la dejó tirada en mitad de un campo que había allí. Jennifer escuchó cómo su agresor se marchaba, pero no podía moverse ni emitir sonido, ya que sus cuerdas vocales habían sido dañadas, además de perforar su tráquea, y quedó varada en aquel lugar durante toda la noche. Afortunadamente, el agresor había puesto inconscientemente a Jennifer sobre un hormiguero. Gracias a los mordiscos de estos pequeños insectos, la pequeña se mantuvo despierta. A la mañana siguiente, su madre estuvo buscando desesperadamente a Jennifer por toda la casa, y al no encontrarla, llamó de inmediato a la policía.
Al vivir en un pueblo pequeño, se tuvo que pedir la ayuda de la policía de pueblos y ciudades cercanos, pero comenzaron a buscar a la pequeña rápidamente. Mientras se hacían las búsquedas, unos niños estaban jugando al fútbol en un campo próximo donde Jennifer había quedado abandonada. El sonido de los niños riendo y jugando hicieron que la pequeña levantase un brazo por encima de la maleza que la rodeaba. Así es como los niños encontraron a Jennifer, muy malherida y desnuda. Corrieron a notificar a sus padres el hallazgo, que llamaron a los servicios de emergencias. La pequeña fue trasladada en helicóptero al hospital debido a la gravedad de sus heridas, donde la internaron en la unidad de cuidados intensivos. La operaron de urgencia, a pesar de que no sabían con exactitud si se recuperaría, y pasó varias semanas internada. Poco a poco Jennifer sanaba sus heridas con el tiempo. Necesitó incluso transfusiones de sangre, y no podía en un principio hablar, ya que estaba intubada. La niña tenía tanto miedo que no permitía que se le acercaran hombres. Fue difícil para la policía, ya que tuvieron que tener mucha paciencia para intentar averiguar la mayor información posible sobre qué le había pasado aquella noche. Jennifer, con su gran fortaleza, colaboró todo lo posible con la policía y dio detalles de su intento de asesinato. Incluso se hizo un retrato robot del sospechoso. Ya que no podía hablar, comenzó a escribir en notas. Curiosamente, la pequeña recordaba absolutamente todos los detalles, como la marca de cigarrillos que fumaba el atacante, cómo era el coche, la ropa que llevaba, su descripción física, las conversaciones que mantuvo con él. Incluso la joven recordaba que el hombre le había dicho que se llamaba Denise. La policía encontró cerca de donde habían dejado tirada a la niña ropa, alguna perteneciente a Jennifer y otras del propio secuestrador. Con el tiempo, la pequeña poco a poco fue recuperando la voz y, a pesar de toda la información que había aportado a la policía, no localizaron al sospechoso. La joven fue creciendo, terminó el instituto, se graduó en la universidad y conoció a un hombre con el que se casó. Realmente parecía que su vida iba muy bien, pero nunca olvidó estos hechos y temía principalmente por si otras niñas pudieran toparse con su atacante. 18 años más tarde del momento de los hechos, en 2008, el caso pasó a ser analizado por el detective Tim Cromie. Se reunió con Jennifer y le indicó que haría todo lo posible para detener a su atacante. Tim se puso en contacto con el FBI, con el agente Richard Renison. Aunque se habían recogido muestras de ADN, nunca se habían encontrado resultados favorables en la base de datos de la policía. Además, en 1990, las pruebas no eran tan precisas. Nuevamente solicitaron un análisis más minucioso y, tras un año de espera, localizaron una coincidencia en el sistema: Dennis Earl Bradford. En 1996, Dennis agredió a una mujer en Arkansas, dejándola ir sin herirla mortalmente, como a la pequeña Jennifer. La víctima denunció los hechos y Dennis fue juzgado y sentenciado. Al encontrar sus datos en Texas, los investigadores quedaron perplejos al ver la semejanza entre el carné de este hombre en los años 90 y el retrato robot que se había hecho con Jennifer. Descubrieron que Dennis vivía muy próximo a donde ocurrió el ataque de Jennifer en el momento en el que intentó quitarle la vida. Con estas pruebas, se personaron en Arkansas y detuvieron a Bradford. En ese momento, estaba casado y tenía 3 hijastros. Durante el interrogatorio, Bradford se enteró de que Jennifer seguía con vida y comenzó a llorar de alivio. Decía que en esa época estaba perdido, consumía alcohol, que atacó a la niña y que le había carcomido la cabeza pensando que había fallecido. Dennis fue acusado de secuestro, agresión sexual a una menor e intento de asesinato, pero el juicio nunca llegó, porque el 10 de mayo de 2010 Bradford se quitó la vida en su celda. Para Jennifer fue un golpe muy duro, ya que ella quería confrontarlo en el juicio e incluso había escrito una carta para leerla en la sala y ver su cara mientras la leía. El único consuelo que tuvo fue ir a la tumba de Dennis Bradford a leerle la carta. Actualmente, Jennifer está casada, tiene 2 hijos y participa en grupos de apoyo a víctimas sexuales, dando charlas al respecto. Y así cerramos el caso de Jennifer Sweet,
Un caso que nos recuerda el daño que puede causar un solo instante y también la fuerza inmensa que puede surgir de él. Jennifer no solo sobrevivió a algo inimaginable, decidió no quedarse en silencio, decidió transformar su historia en una herramienta, en memoria, en advertencia, en esperanza. Lo que queda muy claro es que Jennifer no solo fue una víctima, fue y es una luchadora. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.